Y como les había dicho anteriormente, estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Lesbia Orellano. Ella es coordinadora de respuesta a los asaltos sexuales en Consejo y ella nos va a hablar de lo que se debe saber sobre el asalto sexual. Lesbia, muchas gracias por haber venido. Te damos la bienvenida. Este tema es, como ya hemos tratado otros temas similares, muy difícil a veces de hablar, muy complicado, pero también muy importante. Así que agradezco mucho que estés tú aquí el día de hoy para darnos información y también guía. Adelante. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Estaba en mute y no lo podía quitar. Les agradezco muchísimo esta invitación porque siempre es un gusto poder informar a nuestra comunidad, porque siempre tenemos que aprender algo. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes una presentación que tengo aquí preparada y precisamente aquí pueden ver ustedes la imagen. ¿Están viendo mi pantalla o todavía no? No, ¿verdad? Aún no. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. Entonces tengo aquí la pantalla mostrando primero el edificio de consejo por aquellas personas que no lo conocen, para que se familiaricen. Esta es nuestra agencia, tiene bastantes programas y uno de los programas es el programa de asalto sexual. También contamos con un programa de salud mental, uno también para aquellas personas que sufren violencia doméstica, también un programa para las personas que quieren ayuda con el uso de sustancias. Y también en Consejo tenemos dos programas de housing para mujeres y sus hijos que han pasado por violencia doméstica. Así que yo creo que empezar a hablar del tema de asalto sexual es un poco difícil desde el punto donde empezamos a decir una definición con un término muy diferente al que conocemos como latinos. Nosotros usualmente siempre manejamos el término de abuso sexual. Así que cuando en este país nuestra gente escucha el término de asalto sexual, se confunde, entiende que hay algo sexual, pero realmente no entiende qué es. Y creo que nos encontramos así, ¿verdad? ¿Qué es asalto sexual? No sé. ¿Será, no será? Es algo muy difícil a veces de definir y por eso muchas veces continúa sucediendo y la persona no sabe cómo definirlo, ¿verdad? Es importante que nosotros como parte de nuestra comunidad nos informemos sobre este tema porque aunque ustedes no lo crean, es demasiado la frecuencia con la que esto sucede. Y además, por ejemplo, trabajando en consejo, que tengo más de 15 años de estar trabajando en consejo, trabajando con personas que han pasado por situaciones traumáticas como la violencia sexual, se ha visto tanto que muchos de los sobrevivientes de asalto sexual que son latinos, lamentablemente no solamente han pasado por asalto sexual una vez en su vida. Hay personas que muchas veces han pasado por el abuso sexual desde su niñez en todas las diferentes etapas de su vida. Y esto es muy doloroso y es bastante traumático. Así que vamos a empezar a ver cuál es la definición de asalto sexual. Y asalto sexual significa cualquier tipo de contacto, actividad o conducta sexual que ocurre sin consentimiento de la víctima. Y esto lo puse en color rojo porque es importante que nuestra gente sepa que el asalto sexual es un crimen y por lo tanto es algo grave, no es algo que se puede decir, no lo voy a reportar, pobre la persona, porque lamentablemente muchas veces vemos que hay más apoyo a veces al agresor, porque en la mayoría de los casos el agresor está más cercano de la víctima de lo que las personas pueden imaginar. La verdad es de que en Estados Unidos cada 76 segundos una persona sufre de algún tipo de asalto sexual. Y cuando decimos estas cifras, son cifras que nos asustan. Y en el caso de cuando hay abuso en los niños, es como más del 90% de casos de niños abusados sexualmente en que ellos conocen al agresor. O sea, el agresor siempre, en su mayoría de los casos, está cercano a la víctima.
pero muchas veces en nuestra comunidad se piensa que el asalto sexual o el abuso sexual hay que proteger a nuestros niños o aún a cualquier otro miembro de la familia, pero siempre se habla de un extraño, se habla cuidado cuando sale, cuidado en cualquier lugar, pero nunca se imaginan las personas que realmente el atacante puede estar en la misma casa, bajo el mismo techo. Y hay muchos niños que muchas veces han sido abusados por años y años hasta que al fin el abuso para o hasta que al fin ese niño crece y se cansa o cuando otro niño también dice que a él o a ella le ha pasado. Así que es importante, vuelvo a repetir, que se considere que asalto sexual no es algo pasajero y que puede darse de diferentes maneras, de lo que vamos a hablar más adelante. Y otra vez repito, es un contacto, es una conducta o una actividad sexual que es en contra de la víctima. Y esto estoy haciendo el énfasis porque no precisamente tiene que haber habido un contacto. Puede ser sin contacto y aún puede ser y clasificar como un asalto sexual o como parte de lo que se conoce como los crímenes sexuales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de consentimiento, hay dos cosas bien diferentes acá. Yo puse consentimiento y coerción. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando una persona da su consentimiento para estar en una actividad sexual, definitivamente la persona está de acuerdo. Aquí es como un semáforo, ¿no? La persona está de acuerdo, aquí como que lo piensa y en esta no le parece. Entonces, en un consentimiento se tiene que hablar, se tiene que discutir qué es lo que va a pasar en ese encuentro sexual. Y las dos personas o las personas que forman parte de ese momento tienen que estar de acuerdo. Como dice aquí, puede decir no quiero, puede decir sí quiero. Consentimiento, hablando desde el punto de vista sexual, el consentimiento sexual se puede incluso retirar en cualquier momento. Han habido casos en donde la persona dice, pero fuimos al hotel y a la hora de todo, yo dije ya no. Pero esta persona me dijo, yo apagué el hotel, yo ya estoy aquí y esto tiene que pasar. No, el consentimiento se puede retirar en cualquier momento. Y otra cosa es la coerción. La verdad es que la mayoría de agresores utiliza la coerción y la coerción es forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Por eso tengo aquí el muñequito como dándole cuerda, ¿no? Al otro, porque básicamente son todas aquellas conductas que intimidan a la persona, que le amenazan. No precisamente tiene que haber una agresión física, porque muchos agresores muchas veces se guardan de eso, se guardan de no lastimar a alguien. Pero, por ejemplo, a un niño le pueden decir, si no haces esto, ya no te voy a querer. Si no haces esto, ya no te compro esto. O le pueden decir a su pareja, ¿sabes qué? Si no me complaces, si no quieres hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero, me voy a conseguir a otra persona y después no te vayas a quejar. Es una manera entonces de ejercer la coerción, de forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Y es por eso que nosotros como terapeutas podemos ver que cuando vienen los clientes a buscar servicios, la mayoría de las personas se sienten culpables porque dicen, yo lo permití. Y perdón, yo siempre les digo, no lo permitieron. Permitir es dar permiso y usted nunca dio permiso de que hicieran lo que hicieron con usted. Entonces, aquí abajo tengo ese no, porque cuando la persona aún dice no, al agresor no le importa. Él continúa y no le importa. Y por eso es que se llama asalto sexual, ¿verdad? Cuando hablamos del asalto sexual, usted imagínese, puse aquí una sombría, imagínese usted una sombría debajo de la cual hay muchas otras cosas. Entonces, aquí para mí representa esta sombría y la variedad de colores, las diferentes formas de agresión sexual que una persona puede sufrir. Así que entre las agresiones sexuales podemos mencionar el abuso sexual infantil. Podemos mencionar el incesto. Muchas personas no saben qué quiere decir este término. Cuando escuchamos incesto es cuando una persona ha sido agredida por un miembro de la familia. En Estados Unidos se considera un miembro de la familia aun cuando un niño es agredido por un padrastro, por un hermanastro, son miembros de la familia y a esto cae en la categoría de incesto. Entonces es bien importante saber que si una persona es agredida sexualmente por un hermano, por su papá, por el abuelo, o puede ser la mamá, porque también el agresor no siempre es un hombre. Muchas veces las personas dicen, los hombres o las niñas son las abusadas sexualmente. Y la verdad es que esto le puede ocurrir lamentable y tristemente a cualquier persona.
Continuando definiendo las diferentes agresiones sexuales, podemos también definir que parte también del asalto sexual es la violencia sexual que ocurre en la pareja. Hay personas que piensan que porque están casadas, que porque tienen no sé cuántos años viviendo con su pareja, si la forza, como mencioné en la diapositiva anterior, si la forza a hacer algo o lo forza a hacer algo sexual que no quiere, que es en contra de su voluntad, no pueden definirlo como abuso. Dicen es mi pareja, es mi esposa, es mi esposo, pero acuérdense del término. Si está ocurriendo en contra de su voluntad, definitivamente eso es un tipo de agresión sexual. Y eso cae en la categoría, si es en una pareja, cae en la categoría de violencia doméstica, porque la violencia doméstica no solamente es física, la violencia sexual tiene diferentes formas. La violencia sexual puede ser física, puede ser emocional, puede ser verbal, puede ser económica y también sexual. Así que esto es bien importante que nuestra gente lo sepa y que sepa que puede hacer una denuncia por esto. El acoso sexual. El acoso sexual son aquellas conductas, aquellas personas que de pronto te están diciendo piropos, ¿verdad? Pero te están ofendiendo. Esto son cosas sexuales que te están diciendo. Hay personas que sufren de acoso sexual en su trabajo y esto pasa muy comúnmente porque las personas latinas no saben que tienen derecho a exigir un ambiente en donde trabajen, en donde no ocurra acoso sexual. Muchas veces se le pide favores sexuales, se le dice te doy otro horario, te doy ciertas cosas a favor, a cambio de un favor sexual. Y esto es acoso sexual y esto se puede denunciar. Recuerden, las personas tengan documentos o no, pueden denunciar este tipo de abusos que están sucediendo aún en su lugar de trabajo. Sé que muchas personas por miedo no lo hacen, pero esto se llama asalto sexual. Y en el estado de Washington y en todo Estados Unidos, en ningún lugar de trabajo es el acoso sexual es aceptable. Así que las personas tienen miedo, pero es importante que hablen sobre esto, ¿verdad? Muchas veces las personas están trabajando en lugares en donde están en la hora de su lunch o del break y hay compañeras o compañeros de trabajo que están haciendo chistes sexuales, están hablando de sus intimidades sexuales y realmente esto es parte de lo que se considera también acoso sexual, porque ya la persona deja de ir porque se siente incómoda, dice mejor como en una esquinita o me voy allá afuera porque no se siente cómoda de estar en el cuarto en donde pueden comer, por ejemplo. Entonces, el acoso sexual también hace un efecto en la persona que lo sufre. También la violación, y violación se considera todo aquel tipo de, cuando hay una penetración, entonces se considera violación. Muchas veces en nuestra cultura latina consideramos el abuso sexual solamente si hay violación, pero si se dan cuenta, aquí estoy mencionando una serie de formas de agresiones sexuales que una persona puede sufrir. Aún el intento de violación también es parte de lo que es el asalto sexual. Que una persona exhiba sus genitales ante otros, puede ser delante de un adulto, puede ser delante de un niño, y estas son cosas tan comunes y se pueden ver tan insignificantes, pero se está afectando a la persona que lo está recibiendo. Un tocamiento inapropiado, caricias inapropiadas, eso es parte de lo que también es asalto sexual. Explotar a alguien sexualmente, traficar sexualmente con otra persona, eso es también parte de lo que es asalto sexual. Compartir imágenes sexuales sin consentimiento. Hay personas que muchas veces ahora escuchamos lo que se llama sexting, ¿verdad? Están mandando por medio de textos, están mandando mensajes, están mandando fotografías, están mandando videos. Y si esto ocurrió sin el consentimiento de la persona, definitivamente estamos hablando de otra forma de asalto sexual. Así que, así como pueden ver esta sombría con diferentes colores, así puede ocurrir el asalto sexual. Es muy variado. ¿Y a quién afecta el asalto sexual? Bueno, aquí, como estamos en tiempo de pandemia, pues puse a estas personas con una mascarilla. Pero si se pueden dar cuenta, aquí estoy viendo diferentes personas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes estatus económicos, estatus migratorio. Esto le puede pasar a cualquier persona. Y estoy diciendo a cualquiera, eso significa que no solamente se trata de proteger a las niñas,
también se tiene que hablar de esto con los niños y es diferente educar que poner con miedo a los niños. Esto yo creo que es parte de otra conversación todavía. Pero ¿a quién afecta? Afecta a cualquier persona, de cualquier edad, ¿verdad? Puede afectar desde a un niño hasta una persona de la tercera edad. Y es triste y es como que, no creo que una persona de la tercera edad, pero ustedes no saben cuántas personas de la tercera edad también son abusados sexualmente. Esto ocurre y lo que pasa es de que no hablamos de este tema y sé que aún es como un poquito raro escuchar hablar de este tema, pero es importante. Además, no solamente afecta a la persona que directamente sufre cualquier tipo de agresión sexual. A estas personas nosotros las conocemos como víctimas primarias, porque son quienes sufren el daño directamente, pero también encontramos que hay víctimas que les llamamos víctimas secundarias. Para explicarlo un poquito mejor, digo, cuando hay un caso de un niño que fue abusado sexualmente, el abuso que ese niño sufrió afecta a sus padres, afecta a la familia. Los padres están culpándose el uno al otro, no lo protegiste, no lo llevaste a tiempo, ¿para qué le diste permiso? Etcétera, etcétera. Y también se sienten culpables, empiezan a tener síntomas de depresión, de ansiedad, también son afectados. Así que nosotros en Consejo, en el programa que tenemos, podemos atender tanto a víctimas primarias como también a víctimas secundarias. Entonces, es importante que sepamos que las víctimas secundarias también no solamente es que sean miembros de la familia. Puede ser que de pronto una persona tenga un amigo, un mejor amigo o una mejor amiga que le pasa esto y obviamente le afecta también, pues esa persona también es una víctima secundaria. Así que efectos del asalto sexual. ¿Cómo puede afectar el asalto sexual a las personas? Definitivamente hay diferentes formas como esto puede afectar. Y vuelvo a repetir, le puede afectar a cualquier persona que haya pasado por asalto sexual. Y una de las cosas es perder la confianza. Ya no confía en nada ni en nadie. Porque acuérdense que la mayoría de los casos el asalto sexual viene por una persona conocida y cuando tú conoces a alguien, tú tienes confianza en esa persona, definitivamente. Entonces, si esa persona a la que más confianza le tenías fue capaz de hacer esto, mintiéndote y manipulándote, diciéndote que ya no te va a querer, entonces, ¿en quién vas a creer? No vas a creer en nada. Entonces, estas personas dejan de confiar, dejan de sentirse seguros. Ya nada es seguro, sobre todo si ocurre en una situación con un niño. El niño no se siente seguro. El niño quiere estar donde su amigo o su amiga, porque ahí es donde se siente más seguro que en su propia casa, ¿verdad? La persona que sufre abuso sexual sufre vergüenza, sufre una culpa muy grande, está muy enojado o enojada y también tiene mucha tristeza. Y muchas veces vemos esos comportamientos tan diferentes en aquellos niños que eran muy calmados y ahora son más agresivos, son más explosivos. Un niño detrás de esos cambios que tiene está pidiendo auxilio. Muchas veces no dice lo que le pasa porque tiene demasiado miedo. Y es lo que estoy mencionando aquí. Hay mucha ansiedad, hay miedo. Hay niños que todo el día la pasan bien, pero en la noche no pueden dormir porque el atacante va en la noche cuando está en su cuarto. Entonces, baja su rendimiento, no puede dormir. O sea, hay diferentes manifestaciones. Aquí yo estoy mencionando algunas generales, pero cuando hablamos por edades también hay manifestaciones diferentes, ¿verdad? Puede haber un bajo rendimiento escolar, puede ser que el niño y aquella niña que ya controlaban esfínteres y podían ir al baño y ya no se orinaban en la noche, empiezan otra vez a retroceder en ese tipo de conductas. Y muchas veces los padres lo que hacen es castigarlo, pegarle, pero no empiezan a explorar qué es realmente lo que está pasando con el niño. Muchas veces no es una infección urinaria, muchas veces no es nada de eso, sino que es un efecto emocional sobre el niño. Hay pesadillas. Los flashbacks son aquellas imágenes que vienen de pronto de lo que pasó, ¿verdad? Pues las personas que sufren abuso sexual pueden tener síntomas de depresión, pueden tener síntomas de ansiedad, pueden empezar a autoagredirse, pueden tener pensamientos de quitarse la vida. Y es diferente tener un pensamiento a intentarlo.
Entonces, una persona puede primero tener un pensamiento, luego tener un plan y luego poderlo intentar. Y muchas veces ese intento falla y en algunas ocasiones no falla. Pero es parte de las consecuencias de la agresión sexual. Hay también mucho riesgo que una persona que sufre el asalto sexual pueda tener problemas de adicción, porque es una manera de adormecer sus emociones, es una manera de adormecer las memorias, pero realmente se está agregando un problema extra a lo que a esa persona ya le está pasando. Y el estrés postraumático. El estrés postraumático es una serie de síntomas que suceden cuando una persona ha estado en un momento o en varios momentos en donde su supervivencia ha estado en peligro. Entonces es como estar alerta todo el tiempo, ¿verdad? Muchas veces esto se explica mucho como cuando vienen las personas después de estar en una guerra. Están durmiendo y escuchan, tal vez es el 4 de julio y se escuchan los fuegos artificiales y piensan que están en la guerra. Y lo mismo le sucede también a las personas que sobreviven al abuso sexual. Esas personas escuchan una noticia, ven algún fragmento de una película y eso puede ser suficiente como para disparar miles de recuerdos y de memorias en ellos, ¿verdad? Incluso pueden entrar en una crisis emocional. Entonces, estamos hablando que una persona que sufre asalto sexual tiene un trauma y un trauma que necesita ser tratado. Entonces, nosotros proveemos servicios en español para aquellas personas que quieren, que necesitan este tipo de servicios. Entonces, tenemos que considerar que a una persona no porque solamente la tocaron, por eso la persona ya se le debe de olvidar, ya lo debe de superar, porque lo más triste es que el apoyo no viene de las personas que se quieren, ¿no? Muchas veces es decir, no digas nada, nadie te va a creer, o estás mintiendo, ¿cómo se te ocurre? Todo eso también son cosas que se van añadiendo y el trauma de la persona se va haciendo cada vez más intenso. Entonces, ¿por qué callan las víctimas de abuso sexual? Callan por miedo, callan por vergüenza, callan por miedo a las amenazas, callan porque no saben sus derechos, callan porque no conocen cuáles son las leyes, callan porque no saben que esto es un crimen que se debe y se puede reportar, callan porque creen que nadie les va a creer, porque tal vez cuando eran niños y dijeron lo que les pasó no les creyeron y ahora son adultos y piensan que es lo mismo. Piensan que van a venir, por ejemplo, con nosotros a una cita y que nosotros todavía le vamos a decir, no te creo, ya lo hubiera superado. Callan por muchas razones, ¿verdad? Es importante saber también que aquellas personas que sufren abuso sexual son sobrevivientes, porque cuando ya no les está pasando, son sobrevivientes y muchas veces la persona todavía se considera como una víctima. Y es importante que como sobrevivientes, ellos sepan que ellos tienen el derecho a reportar, porque esas son opciones que ellos tienen. Tienen la opción de reportar el crimen que sucedió. Tienen la opción de tener un examen médico y eso hago un poco de énfasis porque un examen médico por asalto sexual se puede hacer cuando el asalto sexual es algo reciente. Muchas personas dicen, bueno, esto ya pasó hace 3 meses. Obviamente no hay una manera de poder tener evidencias si esto pasó ya hace mucho tiempo. Incluso el proceso para cuando se hace un examen para un niño y para un adulto es completamente diferente. Vale la pena decir que en los hospitales hay enfermeras especializadas para hacer este tipo de examen. Y este es un examen en donde se recaba toda la evidencia eh, y estas enfermeras son especializadas precisamente para recabar este tipo de examen. Entonces, una de las opciones que tienen también los sobrevivientes es la opción de buscar apoyo, de buscar servicios, pero otra de las opciones es decidir no hacer nada. Muchas veces las personas van y buscan los servicios porque como que las fuerzan y las fuerzan y las fuerzan a hacerlo, pero no están listos ni listas para empezar ese proceso. Empezar el proceso de trabajar el trauma por el asalto sexual no es algo fácil, es algo que
es muy difícil para las personas porque tienen que volver a hablar de lo que pasó, pero les va a ayudar no a olvidarlo, pero sí a procesarlo y aprender a vivir con esa experiencia. Las víctimas de abuso sexual tienen derechos, tienen muchísimos derechos. Si alguien está en la audiencia el día de hoy y está pensando, ¿qué derechos tendré? Al final voy a darles el número de consejo, ustedes pueden llamar, preguntar por mí y yo les puedo dar la información, porque es bien importante que las personas sepan que tienen diferentes opciones. Entonces, nosotros en Consejo definitivamente apoyamos a los sobrevivientes. No importa su género, no importa su edad. Nosotros en el programa de asalto sexual no preguntamos por un estatus migratorio, no preguntamos por una insurance. Las personas no necesitan tener una cobertura médica para accesar a los servicios del programa de asalto sexual. Así que nosotros en el programa de asalto sexual tenemos estos servicios disponibles y entre ellos está, como decía, el dar información, en darles asistencia. Muchas veces tenemos que hacer referencias a otros programas y apoyamos no solamente a la víctima primaria, también apoyamos a las víctimas secundarias y apoyamos a las familias. Muchas veces, como somos dos terapeutas, muchas veces, por ejemplo, mi compañera está trabajando con el niño como la víctima primaria y yo trabajo con la mamá con todos los efectos del abuso de su niño. Pero también la terapeuta que está trabajando con el menor de edad también trabaja con la mamá para darle una guía, para explicarle cómo puede trabajar con su hijo o su hija. Nosotros, además de la terapia individual, también hacemos grupos de apoyo. Y en este momento nosotros no hemos parado de dar los servicios, continuamos dando los servicios por medio de Zoom. Obviamente es un Zoom con licencia en donde definitivamente estamos siempre guardando la privacidad y confidencialidad de nuestros clientes. Importante, el programa y los servicios son completamente gratuitos para aquellas personas que viven en el condado de King County. Así que me pueden llamar al número de teléfono que aparece aquí en la pantalla, es el 206-461-4880. Mi nombre es Lesbia Orellana y pueden preguntar por mí. Con mucho gusto yo puedo darles la información que necesitan. Traté de hacer muy resumida la presentación porque hay mucho que hablar de esto, pero vuelvo y repito, podemos hacer parte 2 si quieren y me pueden llamar también para cualquier duda que puedan tener. Así que si alguien tiene preguntas, pues estamos aquí en este tiempo. Muchas gracias, Lesbia. Muchas gracias por venir el día de hoy a hablar con nosotros. Sí, vamos directamente a un comentario de Megan. Dice, nosotros como miembros de la comunidad también tenemos una responsabilidad a las víctimas. En este caso, Lesbia, ¿qué recomiendas a las personas que sospechan de un asalto, de un niño o de un adulto, pero que no tienen evidencia? ¿Qué podemos nosotros hacer como comunidad? Mira, yo creo que muchas veces precisamente en el caso de los niños es un poco difícil, pero podrían, por ejemplo, hay terapias en donde el niño, en terapia de juego, ellos pueden decir, básicamente sin decirlo, a través del juego, ellos pueden decir lo que está pasando. Y también es ver si el niño realmente está listo para hablar de algunas cosas, ser un poquito más observativos con la conducta del niño, con el entorno, si el niño de pronto se siente tal vez con miedo de cierta persona que antes no tenía ese miedo, empezar a ver, porque los niños, dependiendo de las edades, a veces su lenguaje no es suficiente. Entonces los niños tienen que recurrir al recurso que tienen, que es su conducta. Hay cambio de conducta, el niño, como decía, se vuelve a orinar, el niño ahora no quiere desprenderse de la mamá, ya no quiere nada con el papá. Yo una recomendación que hago es no fuercen a sus hijos a hacer lo que no quieren hacer. Y a eso me refiero cuando digo, a veces llega algún familiar y el niño antes corría y lo iba a saludar de beso, pero ahora de pronto ya no quiere, de pronto se siente incómodo. Y hay muchas madres o muchos padres que siguen insistiendo y dicen, no, béselo, dele un beso, pero no están dándose cuenta que por algo ese niño o esa niña ya no se siente cómodo. Entonces, es no tener ese momento de confrontarle frente a la persona, sino llamarle después al niño o a la niña y tener una conversación. Oye, ¿por qué ya no quieres?
Tal vez le va a decir, mire, es que vino y me dio un beso por aquí, no me gusta que me bese. O me toca mis pompas, no me gusta que me toque. Entonces ya la mamá o los padres van a empezar a ver qué acciones tomar, ¿verdad? Gracias, Lesbia. Y en este caso estamos hablando de niños. ¿Qué tal si no quieren hablar los niños? Si un padre o un cuidador tiene alguna preocupación de que esté pasando algo y el niño completamente está herméticamente cerrado, ¿qué se puede hacer en esos casos? Mira, yo creo que si el niño no dice nada, hay que continuar observando la conducta del niño. Porque el problema es que a veces tenemos padres que ellos tienen su propio trauma, que no ha sido sanado el trauma, y muchas veces los mismos padres están pensando, esto le pasó al niño, no, seguro que es por esto, y tal vez el niño ni siquiera está diciendo nada, y lo que está haciendo es traumatizando a su hijo. Muchas veces hay madres que salen y dicen, salen y regresan y vienen y bajan la ropita interior y no le tocó y quiero ver cómo está. Están traumatizando a los niños y empiezan ellos a poner ideas en los niños que no existen. Yo siempre creo que la observación y mantener la supervisión con los niños es importante. Muchas veces vemos que los niños están en una habitación jugando y los padres están tal vez bebiendo, viendo un partido, lo que sea en la sala, y los niños están abusando entre ellos mismos, se están tocando inapropiadamente y los padres no están conscientes. Entonces, la supervisión, saber a dónde se le lleva a cuidar, qué personas llegan ahí a donde van a cuidar al niño, porque todas esas cosas son esos elementos, porque una madre puede decir, me parece que, ok, si tiene una sospecha, que vaya y que ponga una denuncia, pero tiene que realmente ponerle observación a su hijo o a su hija. Claro, muy importante estar al tanto, estar Uh -huh. siempre, como tú dices, observando y asegurándose que nuestros hijos estén seguros. Una última pregunta, Lesbia. Ahorita parece ser que si alguien quiere tener una consejería, es muy difícil conseguirlo. Ahorita, donde quiera que uno llama, los terapeutas están llenos o lista de espera. ¿Cómo está en Consejo? Si alguien ahorita nos está escuchando y siente la necesidad de pedir apoyo. ¿Cuál es? Mira, yo en Consejo, como vuelvo a repetir, tenemos diferentes programas. Si una persona tiene una situación específica de abuso sexual, tanto para ella o para alguno de sus hijos, que me llame y podemos platicar y poderle dar el recurso que la persona necesita. Muy bien, pues eso es muy alentador, Lesbia, saber que están ustedes ahí para nuestra comunidad latina. Como te decía al principio de tu presentación, es un tema muy difícil, pero es algo que tenemos que hablarlo, tenemos que Sí. informarnos y también tenemos que estar, gracias a tu consejo, estar al tanto, estar como padres revisando y también, como tú nos explicaste, el asalto sexual no es nada más para niños, no es nada más para niñas, puede ser un adulto e incluso un adulto mayor. Así es. Muchísimas gracias, Lesbia. Ya tenemos aquí la información. Espero que ustedes como parte de la audiencia puedan tomar esta información y llevarla a las personas que ustedes sirven o a alguien, sus comunidades, sus vecinos, sus comadres, sus compadres, porque para eso estamos aquí, para poder correr la voz, pasar la voz y dar toda esta información y recursos. Nuevamente, Lesbia, muchas gracias por haber venido y parece que sí, definitivamente podríamos tener una otra parte, la segunda parte de tu presentación para que nos puedas venir a dar más información pertinente a este tema. Claro que Gracias sí, un gusto. y esperamos verte pronto. Ahora quiero invitarlos a todos ustedes a que se mantengan informados. Siempre tenemos información nueva y al día. Estamos en kingcounty.gov/COVID. Ahí tenemos información en otros idiomas también. Preguntas frecuentes del público. También, como ustedes saben, ahorita estamos transmitiendo en vivo por Condado de King en nuestra página de Facebook. Ahí también tenemos más información, actualizaciones. Tenemos por ahí un blog también que tenemos muy actualizado, publichealthinsider.com/español, donde tenemos más contextos, noticias, artículos en inglés, algunos en español. Y como siempre, manténganse informados, vengan siempre a nuestras juntas de los martes, inviten a gente de su comunidad. Como les digo, el martes es mi día preferido y espero que sea el día preferido de todos ustedes y los vemos dentro de una semana. Muchas gracias. Gracias.